Ahora también nos va a ayudar con la presentación del libro el licenciado Francisco Miguel Aguirre Farías. Él es licenciado en Actuaría por la Universidad Anáhuac de México, cuenta con la licencia de perito evaluador de pasivos contingentes otorgada por el Colegio Nacional de Actuarios y por la Secretaría de Educación Pública. Asimismo, cuenta con el registro para dictaminar planes de pensiones otorgado por la Comisión Nacional de Sistemas de Ahorro para el Retiro. Fundó el despacho Evaluaciones Actuariales del Norte en 1980, donde se desempeña como su director general y actualmente da asesoría actuarial y financiera a más de 400 organismos como el Banco de México, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Seguridad Social, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la Cámara de Diputados, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la Asociación Nacional de Instituciones Estatales de Seguridad Social, entre otras, así como a más de 20 institutos estatales de seguridad social, a más de 30 universidades públicas de un gran número de municipios y de importantes grupos empresariales. Además, colaboró en el diseño y negociación de la nueva ley del ISSSTE. Asimismo, diseñó y negoció las reformas de la Banca de Desarrollo del Régimen de Jubilaciones y Pensiones del IMSS, de 12 sistemas estatales, de 29 sistemas universitarios, además de un gran número de municipios. Es decir, es un experto en el tema. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a Pedro Vázquez Colmenares y a todos los organizadores de este evento que han hecho posible que me encuentre presentando el libro Pensiones en México, la próxima crisis, al lado de personalidades tan prestigiadas como el doctor José Narro Robles. Les quiero comentar que es mi paisano y que yo vivo en Saltillo, en la calle José Narro Robles. El licenciado Roberto Salcedo Aquino y por supuesto nuestra moderadora Hanna Palacios. Pedro Vázquez, además de posicionar el tema de pensiones en la agenda nacional en un momento muy adecuado, ofrece en su excelente libro un diagnóstico consolidado del costo de las mismas y además propone soluciones que deben ser consideradas como punto de partida para una discusión responsable sobre esta problemática. Desde mi punto de vista, el libro podría también llamarse, y aquí coincidimos Roberto y yo, la actual crisis de pensiones en México, ya que la mayoría de los sistemas de pensiones, como el de transición del IMSS asegurador y del ISSSTE, así como 12 estados, 12 institutos estatales, por mencionar algunos, ya son subsidiados con recursos públicos que afectan otras partidas presupuestales. Pedro Vázquez señala en su libro que se trata de una bomba de tiempo activada, pero desde mi punto de vista se trata de un gran número de bombas distribuidas por todo el país que han estado detonando en diferentes fechas, mientras que otras lo harán en el futuro, carcomiendo lentamente, esto es bien importante, lentamente las finanzas públicas. Siempre pensamos que va a detonar todo junto, no, la realidad es que nos van carcomiendo lentamente las finanzas públicas. Este aumento paulatino en el costo ha impedido que se tomen las medidas drásticas requeridas para evitar la descapitalización. El problema financiero, en términos relativos, no se encuentra en el IMSS asegurador como mucha gente piensa. El IMSS otorga jubilaciones a los 60 o 65 años de edad. Realmente el problema se centra en los sistemas que amparan a los servidores públicos y universitarios, otorgándoles la jubilación a los 25 o 30 años de servicio sin importar su edad. Es decir, lo más grave de todo esto que nos dice Pedro es que buena parte de ese 104% del PIB se destina a pagar pensiones a personas que tienen 50 años de edad, 40 y tantos años de edad, pensiones por jubilación. Es necesario señalar a los servidores públicos y universitarios que una de las máximas del derecho establece que nadie, y subrayo ni siquiera el gobierno, está obligado a lo imposible. Es una verdadera injusticia mantener en la ignorancia a los pensionados y a los trabajadores sobre el futuro de sus beneficios. El autor llega a la conclusión de que el pasivo contingente por pensiones en México equivale al 104% del PIB.
Vale la pena aclarar que este indicador es el valor presente de los pagos por pensiones que se harán en los próximos 80 o 90 años, considerando exclusivamente al personal activo o pensionado, es decir, lo que nosotros llamamos a grupo cerrado. Pero además, esta cifra que trae a valor presente 80 o 90 años, se compara con el PIB de un solo año. Para mí, esta cifra es altamente sensible a las hipótesis que se utilizan en su cálculo y no expresa los flujos de gasto esperado en cada año, por lo que, a mi juicio, este no debe ser el indicador más importante para evaluar un sistema o un grupo de sistemas de pensiones. Además, es muy común consolidar equivocadamente resultados de servicios pasados, de servicios futuros, de servicios totales y de grupo abierto, es decir, que entra la gente nueva que va entrando. Es necesario señalar que sería injusto e incorrecto comparar este dato del país, del pasivo en México, con otros países que no reportan este pasivo o que lo hacen parcialmente. Como lo dice el autor, lo más conveniente es realizar una evaluación actuarial estandarizada que permita observar el flujo anual de ingresos, egresos y saldos de cada uno de los sistemas de pensiones públicos del país, así como sus periodos de suficiencia, es decir, cuándo van a descapitalizarse, y los subsidios que se requerirán a partir de esa descapitalización. El problema de pensiones trasciende al ámbito de la seguridad social y alcanza al de las finanzas públicas y al de la política. La solución no está exclusivamente en los directivos de las instituciones de seguridad social, sino que debe involucrarse al Poder Ejecutivo y al Legislativo, así como a patrones, líderes sindicales, trabajadores, comunicadores y a la sociedad en general. Para solucionar el problema, debemos partir del hecho de que, desde mi punto de vista, o desde el punto de vista de la seguridad social y a mi juicio, existen tres tipos de mexicanos que en la reforma deben tener un tratamiento diferente. Casi siempre nos enfocamos a reformar a las nuevas generaciones de trabajadores, pero bueno, hay tres tipos de mexicanos. Los primeros son los que no tienen acceso a sistemas de pensiones, que es el 50% de la población económicamente activa. Algo debemos hacer por ellos, como lo propone el autor. También están los afiliados al IMSS, que constituyen el 35% de la población económicamente activa, y se dividen en dos: los amparados por el esquema de 1973, la ley, y los que están amparados por la ley de 1995, para quienes se deben incrementar las cotizaciones a las cuentas individuales y disminuir las comisiones de las AFORES. De lo contrario, las pensiones difícilmente superarán el 30% del último salario. Bajo esta ley 95, habrá un gran número de trabajadores sin pensión garantizada debido a la baja densidad de cotización. En el año 2022, el IMSS otorgará, lo dice el autor, las primeras pensiones por retiro a través de cuentas individuales. Entonces, sabremos si dicha reforma es socialmente aceptada. El tercer grupo de mexicanos, desde la óptica de la seguridad social, son los afiliados a los sistemas de pensiones para servidores públicos. El pacto político nacional que propone el autor debe contemplar principalmente modificaciones profundas e inmediatas a las prestaciones contingentes de este tipo de personal, pues ya resultan impagables. En el caso de las reformas a los sistemas de pensiones, debe considerarse la existencia también de tres grupos de derechohabientes que deben tener tratos distintos desde el punto de vista político y jurídico. Primero están los pensionados, a quienes difícilmente se les pueden hacer modificaciones. En segundo lugar están los trabajadores en activo, que se dividen en dos: los que tienen derechos adquiridos, los que ya cumplieron los requisitos que marca la ley, y a esos no les podemos mover legalmente sus prestaciones, pero luego están los que les falta un día o un año o 5 años o 10 años, que son los que tienen expectativas de derechos, y a ellos legalmente sí podemos hacerles modificaciones a sus prestaciones. Y por último están las nuevas generaciones de trabajadores, los que van entrando a sustituir a los que están jubilándose o saliéndose del sistema de pensiones. A estas nuevas generaciones
se les han hecho modificaciones a sus prestaciones en la mayoría de los casos. Un dato que llama la atención es que los sistemas de pensiones más grandes del país ya concretaron sus reformas, y esto implica que más del 80% de los trabajadores mexicanos están amparados por instituciones de seguridad social ya reformadas. Sin embargo, nuestra realidad seguirá siendo devastadora durante las próximas administraciones gubernamentales, debido a que las reformas que se han realizado prácticamente no modificaron las prestaciones de los pensionados ni de los trabajadores activos. Esto tiene implicaciones preocupantes, ya que el gasto no solo no se ha contenido, sino que en las próximas décadas seguirá creciendo. Siempre pensamos que con una reforma se resuelve el problema, y la realidad es que tendríamos que reformar drásticamente a la generación actual de trabajadores para que tenga efecto inmediato la reforma. En nuestras estimaciones, el gobierno actualmente destina cerca del 8% del presupuesto de egresos de la Federación en subsidios extraordinarios, no en cuotas, sino ya en subsidios adicionales a las cuotas para pensiones, 8% del presupuesto. Pero este porcentaje, aún con las reformas, seguirá creciendo hasta el 14%, hasta llegar al 14% en el año 2030. A partir de entonces empezará a bajar el gasto como efecto de las reformas a las nuevas generaciones que se hicieron en estos últimos años. Debido a la inercia de estos esquemas que acabo de mencionar, ninguna reforma políticamente viable, de beneficio definido o de cuentas individuales, resolverá el problema de crecimiento de costos por concepto de pensiones durante los próximos años. De hecho, en el mejor de los escenarios, aún con las reformas ya concretadas y las que se negocien en el futuro, de no modificarse de manera importante las prestaciones de las generaciones en transición, el pasivo contingente que señala Pedro seguramente continuará representando más del 90% del PIB. Es decir, ese 104% ya tenemos la obligación. Lo que logremos modificar va a ser reducir un poquito ese 104%, pero lo fuerte de la reducción va a ser para las nuevas generaciones.